Lo que pasa es que el hijo de María Fernanda Cabal, Juan José Laforí, ha sido bastante fuerte en sus trinos y ha dicho cosas. Mire, por ejemplo, dijo, ¿quién arrastrará más votos, María Fernanda Cabal o Miguel Uribe, que votó por el sí al plebiscito por la paz? ¿Usted votó sí al plebiscito por la paz? Vicky, la respuesta es no. Yo voté no al plebiscito por la paz, pero déjeme le cuento a usted la historia completa, como dice. Mm, yo me acuerdo perfectamente cuando estaba en campaña de la alcaldía, varios periodistas me hicieron esta misma pregunta, es decir, esto no es una sorpresa. Y yo ya lo había mencionado, incluso en alguno de los programas que estuve contigo, Vicky, tú me preguntaste que yo qué había hecho en el 2014, si no estoy mal, en la elección de Juan Manuel Santos, en la segunda elección. Y yo lo que le respondería, pues, a las personas que suponen, porque yo diría que es una suposición, no, ellos creen que eso fue lo que pasó. Yo les diría, cuando yo estaba en el Consejo, Vicky, lo primero que pasa es que yo sí estaba en el Partido Liberal, en el Consejo. En ese momento no se había ni creado, o antes de cuando yo entré no se había creado el Centro Democrático, pero independientemente de eso, yo llego al Consejo y el candidato del partido era Juan Manuel Santos. Y en ese momento yo era probablemente uno de los críticos más contundentes, respetuosos siempre, pero contundentes de Gustavo Petro. Y Gustavo Petro, en ese momento usted recordará, hizo una alianza con Juan Manuel Santos en la primera vuelta del 2014. Y yo en ese momento, y esto ya se lo había dicho en alguna entrevista a usted, no es una sorpresa, vuelvo, repito, yo tomé la decisión de apartarme por completo de esa campaña porque no podía aceptar que una persona como Gustavo Petro estuviera en la misma campaña en la que yo estaba. Primer punto. Segundo, en el 2016 yo no estaba activamente en el partido, yo no estaba haciendo política, yo era secretario de gobierno. Yo, por el contrario de lo que dicen, estaba dedicado a resolver los problemas de los bogotanos. Yo no estaba concentrado en hacer proselitismo ni activismo por el plebiscito. Mi única responsabilidad fue garantizar que en Bogotá, como la responsabilidad legal, se disponieran los recursos para que los colombianos y en este caso los bogotanos pudieran votar sin problemas, y particularmente mi concentración, mi tiempo, mi esfuerzo era que no hubiera haber disturbios o problemas de conflictividad. En ese momento yo tomé la decisión de votar que no, y voté que no, con mi esposa votamos que no, y fue una discusión muy profunda en mi casa porque mi mamá se murió buscando la paz, usted la conoció, mi mamá hizo la paz o ayudó en el proceso de paz del M-19 y creía en la paz. Pero yo en ese momento tenía unas preocupaciones muy, muy profundas y básicamente tienen que ver primero con el narcotráfico. El narcotráfico me robó a mi mamá y ha sido y ha sido responsable de la mayoría de las víctimas de este país. Y yo no podía votar o apoyar un proceso que prácticamente habilitara a los guerrilleros para seguir narcotraficando, que volviera el delito del narcotráfico un delito político, que le entregara básicamente la posibilidad, la tierra donde crecieron estos cultivos de coca a los guerrilleros, donde se hubiera entregado la lucha contra el narcotráfico, donde se hubiera desprestigiado o se hubiera estigmatizado la aspersión con glifosato, etcétera, etcétera. La segunda preocupación, también muy profunda, incluso como víctima, es que pues yo no puedo creer que haya habido criminales de lesa humanidad en el Congreso, y esa era una preocupación que tenía. Y ojo a esto, Vicky, también lo hemos conversado, y yo hice un proceso de perdón muy profundo con los secuestradores y asesinos de mi mamá, y creo en el perdón y la reconciliación, pero también entiendo que una democracia no puede premiar a los victimarios y no puede premiar a los criminales. Es un muy mal mensaje para los colombianos. Y que hoy haya criminales de lesa humanidad en el Congreso, pues evidentemente es un muy mal mensaje. Y en aquel entonces yo lo que planteaba era, o pensaba era, eso va a ser un muy mal mensaje para todos los delincuentes y va a profundizar no solo el conflicto social, sino va a premiar la impunidad. Y hoy el tiempo me ha dado la razón. Buena parte de las preocupaciones que tuve en ese momento se convirtieron en realidad. Y yo le agregaría dos preocupaciones adicionales que tengo en este momento. La primera es que las víctimas no fueron reparadas, que las FARC le ha hecho conejo a los colombianos y no ha reconocido el secuestro, la violación a las mujeres, el abuso sexual a las mujeres, el reclutamiento de niños. Y el segundo es uno que yo no puedo
digamos, que me parece inaceptable, es que la justicia especial básicamente ponga en el mismo nivel a las a las fuerzas armadas que han sido democráticas, que nos han defendido, con los criminales y terroristas que han sido las FARC durante su historia. Y yo lo que creo, entonces, para terminar, es que creo hoy, además, ya después de haber dicho cómo voté y lo que pensaba, hoy lo que creo es que lo que hay que, en lo que nos tenemos que enfocar es en corregir esos puntos en los que no estamos dispuestos o los que consideramos, yo considero la mayoría de los colombianos nos están haciendo daños, como el narcotráfico, como dejar por fuera a las víctimas y no reconocer los crímenes por parte de las FARC, la necesidad de que no haya criminales de lesa humanidad en el Congreso y premiar a los victimarios. Y por último, tener un proceso de justicia justo, sin persecución para las Fuerzas Armadas, pues eso hay que corregirlo y eso es prácticamente en parte de la razón por la que yo aspiro al Congreso.